En este capítulo nosotros vamos a continuar trabajando con inferencias. Vamos a querer seguir sacando conclusiones de una población a partir de una muestra. Queremos probar que quizás un modelo de distribución se ajusta a, esa población real, a esa distribución real. Vamos a hacer también otras pruebas como independencia y homogeneidad. Entonces nos vamos a enfocar en la prueba chi cuadrado. Vamos a ver esta prueba, cómo se usa, cómo nos sirve, qué nos dice para, digamos que, poder seguir en nuestro camino a leer esa data, ver qué nos dice la data de las muestras sobre nuestra población y poder sacar conclusiones. Nosotros, en este caso, nosotros trabajamos con cuentas o con frecuencia. Esto quiere decir que estamos trabajando con variables cualitativas o variables categóricas. Entonces ya ahí nos remontamos a que cuando hablamos de un modelo de distribución, estamos hablando de los valores que pueda tener esa posible variable y la probabilidad o la frecuencia relativa de que esa variable, de que ese resultado ocurra. Entonces, ya nos remontamos, si se acuerdan, al capítulo 2 de variables categóricas. Entonces, nosotros ahora vamos a hacer inferencias sobre conteo. Sobre ese conteo, sobre la frecuencia en la que se obtiene una variable en particular. Entonces nosotros tenemos, vamos a enfocarnos en pruebas de bondad de ajuste. Eso de bondad de ajuste simplemente es qué tan bien se ajusta mi modelo a la distribución real. Entonces, nosotros necesitamos, como mencionamos anteriormente, estamos trabajando con variables categóricas, pero sí esa frecuencia de valores de datos o el conteo de valores de datos para cada una de las categorías que estamos, bueno, que de esta variable aleatoria. Y luego también necesitamos un modelo para esta distribución de frecuencias relativas. Es como que tenemos un modelo bajo el cual nosotros creemos que se comporta esa variable, pero tenemos una extracción a partir de una muestra de el conteo de esa variable. Entonces, nosotros nos preguntamos, okay, ¿qué tanto se ajusta? ¿Qué tan cercano o qué tanto explica ese modelo la distribución real? O sea, va a haber diferencia porque es un modelo, pero ¿qué tan bueno es? Entonces, queremos ver qué tan útil es nuestro modelo para nosotros poder sacar conclusiones o tomar decisiones sobre la variable. Dígase, nosotros tenemos una variable y creemos que tiene una cierta distribución y vamos a tomar decisiones en base a esa, pero ¿qué pasa si esa distribución no es la real? Entonces queremos probar si de verdad estamos basando las decisiones, que es en base a un modelo, en base a unos datos que no son ciertos o que ya no se cumplen, porque pueden que en el tiempo este modelo de distribución haya cambiado. Entonces estemos basando nuestras decisiones en un modelo de distribución que ya no nos sirve. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo sobre el mercado bursátil. Y realmente en todo lo que es bolsa, cuando es trading activo, se busca mucho reconocer patrones y hay muchas teorías o creencias sobre patrones por día de la semana o un efecto de fin de semana. Y esto no solamente sucede con el trading, eso sucede en muchas otras industrias, en muchos otros escenarios. No sé si han escuchado, por ejemplo, cuál es el mejor día para comprar un boleto aéreo, cuál es la mejor hora,
tiene que ser de lunes a martes a las 10 de la noche, o por ejemplo, porque ahí es que salen los especiales, y si no funciona baja el precio, etcétera. Entonces, hay muchas creencias, pero que también, o sea, pudieron haberse experimentado en un momento, pero pueden cambiar. Entonces, esto sucede en muchísimos escenarios, con efectos fin de semana en divisas, efectos incluso que no solamente semanal, sino también mensual. O sea que ese tipo de patrones que busca reconocer las personas para aprovecharse del mercado, lograr ventajas sobre el mercado, es bastante estudiado, y para eso es que nos va a servir ver qué tan real es eso, porque puede que estemos tomando una decisión diciendo, sí, mira, el mejor día para comprar es tal día, pero en realidad no sea así. Entonces, nosotros en este ejercicio estamos viendo cómo se distribuyen primero las transacciones por día. Nosotros estamos asumiendo primero que los días de subida del mercado es igual cualquier día. Dígase que es igual de probable que el mercado suba un lunes o un martes o un miércoles o un jueves o un viernes. Entonces, para eso nos vamos a basar en un periodo de tiempo donde se realizaron entre octubre, el 1 de octubre de 1928 al 25 de febrero del 2013, y se realizaron 21.186 transacciones, que son estas que están aquí en el cuadro de la derecha. Entonces, de esas 21.186 transacciones, 4.090 se hicieron en un lunes, 42.093 en un martes, etc. Y al lado, en la última columna, está ese porcentaje. Dígase, el 4.090 entre los 21.186. Es qué porcentaje de días de transacción se corresponde a cada uno de esos días de la semana para ese periodo. Entonces, en teoría estos números, ese porcentaje debe estar cerca del 20%. No es exactamente porque hay días feriados, los días feriados caen distintos días de la semana, entonces no necesariamente es equitativo esa distribución de días feriados durante el año. Entonces, por eso estas variaciones. Pero lo que yo estoy suponiendo, con el hecho de que yo tengo la misma probabilidad en cualquiera de los días de que el mercado suba, de que no es más probable que suba un lunes a que sea un martes o miércoles, entonces yo estoy asumiendo que si yo extraigo una muestra, yo voy a tener esta misma distribución para los días de subida, que va a ser lo mismo que para los días de bajada, ¿verdad? Entonces, porque sería el 50%. Y eso es lo que yo quiero probar. Yo quiero probar si esos patrones o más bien que los resultados que yo obtuve me van a permitir decir que hay un patrón reconocible que hace que pueda concluir que realmente es diferente esa distribución entre los días de la semana, que quizás sea más probable o que suba un viernes a que suba un lunes, etc. Como todos los modelos que hemos visto, siempre hay supuestos que respetar y condiciones que debemos tomar en cuenta. La primera es asegurarnos de que estamos trabajando con conteo, no estamos trabajando con media, no estamos trabajando con cualquier otra variable, estamos trabajando con cuentas, conteo de números, estamos trabajando con variables categóricas. Otro es el supuesto de independencia, y es que estos van a ser independientes entre sí. Es decir, tenemos que pensar si el hecho de tener una cierta cantidad de días en una categoría impacta, cambia
la probabilidad de tener cierta cantidad de días o el resultado en otras de las categorías, entonces no se puede asumir independencia. El hecho de que se elija de manera aleatoria hace que que esa muestra sea aleatoria, nos asegura un poco más que estemos respetando esa independencia que debe cumplirse con los datos. Porque si, por ejemplo, nosotros en estos días de trading, por ejemplo, de los cuales tenemos los 21.186 días transados, nosotros elegimos una muestra que no es aleatoria y tomamos, no sé, 500 días consecutivos, es probable que no haya independencia, que los resultados de un día impacten sobre los resultados de otro día en el mercado. Entonces, por eso es importante pensar en cómo se está eligiendo esa muestra, asegurarnos de que sea realmente aleatoria para poder también garantizar representatividad e independencia. Aquí el tamaño de la muestra debe ser lo suficientemente grande y entonces vamos a tener como regla que debe haber por lo menos 5 datos en cada una de las categorías. Entonces eso es como cuando nosotros hablamos de proporciones, que decíamos que tenía que cumplir la regla de 10, esta condición de tener 10 éxitos mínimo o 10 fracasos, si se acuerdan cuando trabajamos con proporciones. Aquí nos vamos a asegurar de que en esa distribución o en esa muestra que se extraiga haya 5 por lo menos. Entonces, para nosotros probar, vamos a usar el modelo chi-square o chi cuadrado o i cuadrado. Y entonces nosotros vamos a ver si ese modelo nulo es posible. Entonces, el modelo nulo es esa distribución que tenemos originalmente, que por ejemplo, en el caso del ejemplo que estamos viendo, es esa distribución de los, por cada uno de los días de la semana, la distribución de trading para cada uno de los días de la semana. Entonces, ese modelo nulo es el modelo que tenemos original o nuestras creencias, o quizás el modelo en base al cual estamos asumiendo que se comporta la población. Y nosotros queremos, entonces, ¿qué hace este modelo de chi-square? Lo que me dice es, ok, acuérdense que qué tan bueno o malo sea, o qué tanto se ajuste o no, va a depender de qué tanto va a poder acercarse el modelo a lo que yo estoy observando. Entonces, yo tengo que medir otra vez cuando estamos viendo esas diferencias o esos errores, qué tanto se aleja, hablamos de distancia, y nosotros queremos ver, ok, qué tanto se aleja mi observación del valor esperado según el modelo. Ustedes se acuerdan cuando nosotros trabajamos calculando el valor esperado, que el valor esperado es cada uno de los posibles valores por la probabilidad de que suceda en un modelo o por la frecuencia relativa que tenga cada una de ese resultado. Entonces, cuando nosotros los calculamos, ese valor esperado es en base a un modelo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos un modelo y un valor esperado. Dígase, eso es lo que nosotros estamos, lo que nosotros creemos a partir de un modelo. Pero nosotros tenemos observaciones. Entonces, ¿qué tanto se alejan las observaciones de lo que me dice el modelo? Entonces, el chi-square se basa en medir esas diferencias. Y al igual que como hacíamos con la varianza, lo elevamos al cuadrado. ¿Por qué? Porque nos interesa la distancia y no el signo. No nos interesa si es grande pero es positivo, grande pero negativo, sino qué tan lejos o cerca está de ese valor esperado. Entonces lo dividimos entre el valor esperado para tener una idea de el tamaño relativo de estas diferencias. Dividimos entre ese valor esperado.
Entonces, con esta descripción, nosotros podemos intuir que mientras más grande es ese numerito chi-square, eso quiere decir que esas distancias o esas diferencias son también grandes. Entonces, se supone que mientras más grande, menos se ajusta. Entonces, mientras más grande, peor es el modelo. O peor es el ajuste del modelo a la realidad. Esta es una guía de cómo se calcula chi-square. Nosotros vamos a tener simplemente, pongamos que dos columnas, una de observaciones y otra de valores esperados. Entonces, nuestra primera columna vamos a enfocarnos en esa diferencia de valor esperado. Luego, esa diferencia la elevamos al cuadrado y la dividimos entre valor esperado. Podemos hacerlo en la misma columna, en otra columna separado, o si lo estamos haciendo a mano, asegurarnos de tenerlo organizado, no se nos vaya a quedar ninguna categoría fuera. Luego, lo más importante es la parte de la suma, y es asegurarnos de que estamos sumando esto. Dígase esto completo, no es que estamos sumando lo de arriba, el numerador, sumando esto y después dividimos entre la suma de esto, no. O sea, vamos a tener las observaciones menos el valor esperado al cuadrado entre el valor esperado. Y luego esto, o sea, la suma de cada uno de estos va a ser chi-square. Dígase que yo voy a tener observación 1 menos valor esperado 1 al cuadrado entre valor esperado 1 más observación 1 menos valor esperado, 2 entre valor esperado 2 más, etcétera. Entonces, lo que se suma es completo. No vayan a sumar numeradores y después dividir entre la suma de los valores, etcétera. Muy importante tenerlo en cuenta. Esto me va a dar como resultado un número y ese número es lo que me va a permitir calcular el p-value, al igual que cuando trabajamos, por ejemplo, con Z o con T, donde yo busco mi valor crítico. Yo voy con este número a ver cuál es esa probabilidad correspondiente, ese p-value, que me va a decir, ok, ¿qué tan probable es que tu modelo de distribución esté correcto con esa evidencia que tú acabas de sacar? Entonces, eso nosotros lo buscamos en una tabla o lo vamos a buscar en alguna aplicación, como por ejemplo Excel. Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo de el mercado de valores, vamos a calcular ese chi cuadrado. Entonces, nosotros tenemos la data observada que vimos de 1110, una muestra de 1110. Entonces, ¿de dónde nosotros sacamos estos valores esperados? Si se acuerdan anteriormente, nosotros teníamos que del modelo original, nosotros teníamos que los lunes, en ese periodo, habían 4.090 transacciones de 21.186 transacciones. Entonces, el porcentaje de transacciones que les corresponde a los lunes es de 4.090 entre 21.186, que eso da 19.305%. Entonces, es el porcentaje de transacciones que les corresponde a los lunes. Entonces,
19.305%. Eso es para los lunes. Igual, así para los martes, donde el martes había, por ejemplo, 4.293 transacciones del total de 21.186. Los martes era un 20.263%. Y así sucesivamente. Entonces, mi valor esperado en base al modelo sería, dígase, yo observo esto, pero mi modelo dice que yo debí esperar, o según mi modelo, yo debí obtener ¿cuánto en base a estos porcentajes? Entonces yo multiplico 1110 por 19.305%. Vamos a multiplicar 1110 por 0.19305 y eso me da esto que está aquí, que es 214.28. Hay una pequeña variación ahí de 5,55 por un asunto de redondeo, pero es 214,28. Igual si yo multiplico 20% por 1110, entonces voy a obtener 224,92. Y si multiplico esto por el porcentaje de los miércoles, me va a dar. Entonces aquí yo voy a tener, como quien dice, un conteo teórico en base a un modelo, ¿verdad? Y aquí yo voy a tener un conteo real en base a una muestra que yo saqué. Entonces vamos a ver qué tan diferentes son estas distancias. Y entonces acá hago mi fórmula de chi-square para cada uno de los valores. 195 menos 214 al cuadrado entre el valor esperado, que es 214, más hasta el último, que es el viernes, que es 230 menos 221 entre 221. Y eso me da un chi-square de 2.78,38. Vamos a ver qué hacemos con ese resultado. Nosotros obtuvimos que ese chi-square es de 2.78. Es importante tener en cuenta para nosotros poder buscar ese p-value, los grados de libertad. Y los grados de libertad en esta prueba de onda de ajuste es n-1. Entonces, n son las categorías. En este caso, en este ejemplo, no es, nosotros tenemos 5 categorías, que son los 5 días de la semana, de lunes a viernes. Entonces, menos una serían 4 grados de libertad. Es importante no equivocarse con el tamaño de la muestra. En este caso, n no es el tamaño de la muestra, no es 1110, son las categorías. Entonces, va a ser con 4 grados de libertad, yo voy a encontrar ese p-value o esa probabilidad de que esa probabilidad de que chi cuadrado sea mayor al 2.7838. Entonces, ahora yo los invito a poner en pausa el video e ir a la tabla de chi cuadrado para que veamos entonces cómo yo voy a trabajar con este número en la tabla de chi cuadrado. Entonces, como ven en la tabla, nosotros tenemos la columna, al igual que como teníamos en la T, de los grados de libertad en la columna izquierda, y en la fila superior entonces tenemos el nivel de significancia. Nuestra gráfica es sesgada, o sea, la distribución de chi cuadrado tiene un sesgo hacia la derecha, y es de entenderse que sean todos los valores positivos porque estamos trabajando con cuadrados. Entonces inmediatamente tú le buscas el cuadrado a una diferencia, a una negativa, al final va a ser positivo. O sea que todos los valores posibles van a ser positivos y por eso se va a distribuir del lado derecho
de 0, derecho de 0. Entonces, ¿cómo nosotros buscamos eso? Nosotros podemos, por ejemplo, establecer un valor, saber para cierto nivel de significancia cuál es el valor crítico y comparar nuestros resultados con ese valor crítico. Por ejemplo, si yo quiero un nivel de significancia del 5%, es decir, que yo quiero estar con un nivel de confianza del 95%, yo busco en mi tabla ese 5% de nivel de significancia con 4 grados de libertad y veo que ese valor es 9.488. Entonces, si nosotros graficamos eso, y tenemos algo como así, esto yo lo que estoy diciendo es que 9 puntos, bueno, un poco complicado, 488 es el valor crítico que va a hacer que esta probabilidad que esté aquí sea del 5% o que esta área que está aquí debajo de la curva sea del 5%. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a ver el 2, ¿dónde se ubica respecto a este 5%? El 2 debe estar muy para acá en la gráfica. Esto quiere decir que estando aquí tan lejos, evidentemente lejos, ya sabemos que no tenemos evidencia para rechazar la hipótesis nula, porque la probabilidad de que encontremos esa data es mayor al 5%. O sea, la probabilidad de que nosotros hayamos obtenido esa muestra o ese comportamiento de la muestra, si la hipótesis nula fuera cierta, es mucho mayor que ese 5% que nos hubiese dejado tranquilos diciendo que no, eso es algo, por ejemplo, raro, para poder, por ejemplo, rechazar esa hipótesis nula. O sea que no podemos aceptarla, pero no podemos rechazar la hipótesis porque no tenemos evidencia. Que en este caso es de los días de subida del mercado de valores, o sea, no podemos confirmar que sean diferentes a lo esperado en cada día de la semana. Si nosotros lo calculamos en Excel y buscamos cuál es ese p-value, vemos que es 59.46%. Dígase que si lo graficáramos y el 2 estuviese por aquí, esto fuese del casi 60%, prácticamente. Entonces, lo que estamos diciendo con esto es que la probabilidad, ¿verdad?, de que sea mayor, de que ese valor de chi cuadrado sea mayor a 2.7838 es aproximadamente un 60%. Eso quiere decir que 60 de cada 100 veces yo voy a obtener ese resultado si la hipótesis nula es cierta. Dígase que realmente yo no tengo nada para poder rechazarla. No tengo base porque que 60 de 100 veces se va a comportar como se comportó en la muestra, siguiendo la hipótesis nula, por ejemplo, si fuese verdadera. Vamos a ver este ejemplo que realmente es muchísimo más fácil, entendible, digerible que el ejemplo que vimos anterior sobre la distribución o los patrones en los días de alza, dependiendo del día de la semana, que vimos que no había ningún patrón, o sea que realmente la evidencia mostró que no había razones para decir que había un patrón. Entonces,
En este ejemplo, que es más sencillo, volvemos a tarjetas de crédito, que nos encantan. Tenemos muchísimos ejemplos de tarjetas de crédito. Y nosotros estamos viendo los porcentajes de las personas que solicitan las tarjetas dependiendo del tipo de tarjeta. Tenemos Silver, Gold y Platinum, que es 60, 30 y 10% respectivamente. Entonces, se saca una muestra de clientes. 110 solicitaron Silver, 55 Gold y 35 Platinum. Entonces nosotros queremos saber si esa evidencia de esa muestra sugiere que los porcentajes han cambiado. Entonces, para nosotros primero ver qué tan bien se ajusta estos porcentajes a la realidad en base a esta muestra que tenemos, vamos a hacer la prueba de bondad de ajustes y vamos a calcular primero los valores esperados. Ya nosotros tenemos los valores observados, que es que obtuvimos de nuestra muestra 110 Silver, 55 Gold y 35 Plata. Y eso representa un total de 200. Eso quiere decir que nuestra muestra es de 200. Acá vamos a poner 200 y entonces vamos a calcular el valor esperado. Si fuera cierto, por ejemplo, esa distribución de 60, 30, 10, entonces, ¿cuál va a ser mi valor esperado? Entonces, se supone que en teoría, si ese modelo fuera cierto, 200 por el 60% me va a dar 120. 200 por el 30% me va a dar 60 y 200 por el 10% me va a dar 20. O sea que esto es lo que me dio, este valor observado es lo que me da mi muestra y este valor esperado es lo que me da mi modelo. Dígase, de esos 200, si mi modelo fuera cierto, de esos 200, 120 fueran Silver, 60 fueran Gold y 20 fueran Platinum. Entonces, como sabemos que podemos esperar la variabilidad entre el modelo y la observación real, estamos queriendo medir, ok, pero ¿qué tan lejos o qué tan raro sería yo tener esas observaciones si mi modelo fuera esto? Esto para saber, bueno, qué tan bien se ajusta mi modelo a mi variable. Entonces, ya para medir estas diferencias, nosotros vamos a utilizar este modelo chi-square. Entonces, vamos a medir qué tanto se alejan lo que yo observé de mi valor esperado. Entonces, acá este chi-square va a tener 2 grados de libertad, que es n-1, el número de categorías -1. Tenemos 3 categorías que son Silver, Platinum y Gold. Entonces, los grados de libertad van a ser 2. Entonces, calculamos la diferencia, como vimos anteriormente. 110 es mi observación, dígase, ese es el número de tarjeta Silver, pero según mi distribución, donde Silver es el 60%, el 60% de las 200 clientes de los 200 clientes de la muestra me dice que el valor esperado, o en teoría yo debería esperar 120 de ese modelo. Entonces ahí yo voy calculando las diferencias sobre 120, diferencias al cuadrado, y esto me va a permitir obtener un chi-square de 12.5. Entonces, para nosotros ver y poder medir y saber si yo voy a poder rechazar o no esa hipótesis nula, pues vamos a compararlo con un valor crítico de, por ejemplo, un 5% en la tabla. Podemos usar un 5% o en este caso, para este ejercicio, sería un 0.5% que vamos a utilizar como nivel de significancia. Si lo vemos de manera gráfica, a ver dónde encuentro un huequito por aquí, quizás. Nosotros buscamos en la gráfica cuál sería ese valor crítico
para 0.005 con 2 grados de libertad y eso es 10.597. Vamos a suponer que esto está por aquí y aquí está el 10.59. Vamos a ponerle de una vez 10.6 y esto me quiere decir que acá esta área está más grande de la cuenta, pero o sea, no va a ser proporcional, pero el 0.5% se va a encontrar acá. O sea que para yo poder tener evidencia de rechazar la hipótesis nula, mi chi-square debe estar a la derecha de ese 10.6. Porque si está a la izquierda, yo no voy a tener evidencia suficiente, según el nivel de significancia que elegí, para poder rechazarla. Entonces, yo quiero que esté acá y como nosotros vemos, este 12.5 sí está a la derecha de ese 10.6. O sea que yo puedo rechazar esa hipótesis nula que me dice que este modelo se cumple todavía. Entonces, ¿qué yo tengo? Yo tengo que si este modelo fuera cierto, obtener 110, 55 y 35 para cada una de las tarjetas fuese extremadamente raro. Como es muy raro, yo puedo rechazar esa hipótesis nula de que este modelo se cumple. Y digo, bueno, según mi evidencia, yo rechazo esto. Porque si esto fuese verdadero, la probabilidad de obtener este resultado hubiese sido más baja que ese criterio que yo establecí para decidir, en ese caso que es el nivel de significancia. Entonces, si lo buscamos, por ejemplo, en Excel, nosotros vamos a ver que ese p-value, que ya sabemos que es menor al 0.5%, porque está por aquí, y como está por aquí, el área que está a la derecha de ese valor de 12 va a ser menor a esta, entonces yo espero que sea menor al 0.5%, y aquí veo que realmente va a ser 0.19%, es decir, que sí es menor al 0.5%. Entonces, ese p-value es 0.19%. Entonces, yo concluyo que sí voy a rechazar la hipótesis nula. Existe evidencia de que los clientes no están solicitando las tarjetas en las proporciones tradicionales. O sea que con el tiempo esa distribución ha cambiado. Y eso es sumamente importante para la hora de tomar decisiones. Si usted tiene un negocio y usted cree que la demanda de ciertos productos sigue una distribución X y se pone a producir o a hacer alianzas o a lo que sea sin haber entendido cambios en la tendencia del consumidor que hace que cambien esa distribución de compra de ciertos productos, entonces usted va a estar tomando malas decisiones. Entonces es importante este tipo de análisis para probar si esas distribuciones que tiene han cambiado en el tiempo, y si usted tiene evidencia con alguna muestra que saque, siempre que se cumplan las condiciones que hemos visto para este modelo, si usted puede concluir que ese modelo todavía es válido, si no tiene evidencia para rechazarla. Si no tiene evidencia para rechazarla, ese va a ser su mejor modelo. O sea, usted puede seguir continuando usándolo. Si no, habrá que ajustarlo o no tomar decisiones o tener cuidado con las decisiones que tome en base a ese modelo. Entonces, nosotros tenemos tenemos distintas curvas para cada uno de los grados de libertad. Dígase distintos modelos. Entonces, a medida que va aumentando los grados de libertad, se va ampliando esa curva. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque es que, acuérdense que chi cuadrado es una suma de diferencias. Entonces, mientras más categoría tú tengas, más grande va a ser
esa suma. Dígase, si tú estás sumando dos variables cuya diferencia es 2 y 2, dígase la diferencia es de 2, al final suman 4, y tú la quieres comparar con otra, pero la diferencia de esa otra también es de 2, pero resulta que no solamente son, o sea, no son 2 resultados, sino que son 4, tú vas a tener, o sea, 2 más 2 más 2 más 2 en esa suma de diferencias, y esto va a ser 8 en comparación con el 4, y entonces digamos que tú vas a estar viendo, o sea, una misma dispersión, pero el hecho de que la otra tenga más categorías va a hacer que sea más grande. Entonces, para ajustar eso, nosotros tenemos que ajustarlo con cambios en el gráfico. Entonces, miren, por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, este 10 que está por aquí, y el área que está a la derecha del 10 con 5 grados de libertad versus el área que está a la derecha del 10 con 9 grados de libertad. Aquí cuando hablamos de 9 grados de libertad estamos hablando de que hay 10 categorías, ¿verdad? O sea que estamos sumando 10 puntos, 10 categorías, 10 diferencias de valores esperados y valores observados. O sea que son 10 números. Acá, en este caso, con 5 grados de libertad, estamos sumando solo 6. Entonces, para poder ajustar con esa diferencia en los números de categoría, que hace que se magnifique quizás en el caso de cuando hay muchas categorías, para poder compararlo con una de menos categorías tenemos que ajustarlo, y esto es lo que hacen estas gráficas, que lo ajustan. Es decir, que por ejemplo, para yo tener quizás el equivalente a un 5%, en el caso de 5 grados de libertad, yo quizás necesite un 10, pero si hay 9 grados de libertad, mi chi cuadrado quizás deba ser un 15, por poner un número. ¿Para qué? Para que sean comparables, y esto va a hacer que con ambas distribuciones aquí haya, por ejemplo, quizás un 5%, pero en una tengo que tomar 10 y en otra 15. ¿Por qué? Porque esta yo estoy sumando 10 categorías y en esta solamente estoy sumando 6 categorías.